Muy buenos días a todos. En estos martes de cuidado intensivo, en el día de hoy, contamos con el valioso aporte del doctor Gustavo Solano Sopó, quien nos va a hablar sobre respuesta, tolerancia y sobrecarga de volumen, haciendo un parangón entre la evidencia y el aporte de esta al paciente en el día a día. El doctor Gustavo Solano es médico de la Universidad de Rosario, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Simón Bolívar y actualmente es coordinador de la unidad de cuidado intensivo de gestión salud en Santa Marta. Doctor Solano, muy buenos días y somos todos oídos. Muy buenos días. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Bueno, gracias por la invitación y por el espacio. Trataré en los próximos 20 minutos de explicar un poco eh, todo este fenómeno de respuesta, tolerancia y sobrecarga de volumen y pues al final trataré de cerrar con algunos casos clínicos para que analicemos el por qué esto es importante y ha ganado tanta relevancia en nuestro día a día. Y el problema parte desde la preconcepción de la fisiología de la precarga. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos de respuesta a volumen, del rol de la PVC, de tolerancia, parten de la idea de evaluar la precarga. Y la precarga la tenemos preconcebida como una fuerza, ¿verdad?, que ocurre al final de la distensión de las fibras ventriculares. Y si esto lo miramos desde una perspectiva teórica, es una presión, pero realmente no es una presión porque esa presión sería una deformidad permanente que terminaría dañando la fibra y perdiéndose el mecanismo de Frank Starling. Así que definámoslo desde el punto de vista de tensión. Es la tensión que se genera sobre esas fibras al estar en su máxima distensión sin perder la relación de las miofibrillas, manteniendo el mecanismo de Frank Starling. Y aún así, no hemos logrado definirla y evaluarla bien con ninguna fórmula fisiológica de las estoy evaluadas. Sus determinantes son múltiples, pero quizás el más importante hoy día es el retorno venoso y dentro de ello el concepto de presión media de llenado circulatorio, que pues hay discusión todavía si es el modelo más adecuado para definir esta presión que lleva la circulación desde las vénulas hacia la aurícula derecha o si realmente debemos seguir considerando que todos nuestros esfuerzos deben estar orientados a definir el rol del sistema arterial y cómo esta presión y esta cascada hacia de descenso termina llevando hacia la aurícula derecha. Y quizás en esta es donde probablemente el Vexus y todo lo que vamos a hablar de sobrecarga y de tolerancia nos permita entender un poco más el rol de esta parte venosa. Y por último, pues tratar de mirar cómo lo hablamos de día a día, porque es que ahí viene la segunda parte de la pregunta, y es que si tratamos de evaluar esta variable fisiológica dentro del día a día de nuestros pacientes, tenemos que entender que no se puede evaluar la volemia, la precarga, sin evaluar la respuesta al volumen del paciente y sin evaluar los mecanismos de Frankenstein y la preservación de los mismos. Quizás de las fórmulas que más me parece interesante es la definición que hace Wolfgang Kruger en su libro de falla cardíaca, de definir la precarga o la forma más óptima para evaluarla como la presión transmural del ventrículo izquierdo. Y dice que será la precarga equivalente a la longitud de la fibra diastólica al final de la fuerza de contracción. Más allá de una definición teórica, nos hace entender que la precarga depende de una correlación muy importante entre las presiones de las cavidades derechas, izquierdas y el entorno, y la define como esa presión transmural del ventrículo izquierdo, como la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo menos la presión circundante. Y pues haciendo, descomponiendo la fórmula, pues hace que esa presión circundante se convierta en un tercio, la presión de fin de astro del ventrículo derecho, y dos tercios la presión pleural, ¿verdad? Y además nos plantea que la presión en la aurícula derecha es equivalente a la presión pleural y podría ser equivalente a la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Pero aún más nos describe que la presión arterial, de la presión en la aurícula derecha, perdón, puede ser equivalente a la presión venosa central. Entonces volvemos a entender, ¿será que la presión venosa central es el mejor parámetro para definir precarga? Y el otro parte del problema, la otra génesis, va en la terapia hídrica, recordando que después tendremos algunas indicaciones y todas en cuidado intensivo llevan de alguna forma a tomar la decisión de poner o no volumen, pero que tenemos que contar no solo el volumen que ponemos como bolos, porque es que eso es lo que históricamente hemos tratado de evaluar, sino que tenemos que evaluar el volumen que ponemos en reanimación, también en mantenimiento. Esto incluye los líquidos que el paciente ingiere, los de reemplazo cuando tenemos pérdidas o cuando estamos reponiendo trastornos hidroelectrolíticos e inclusive la nutrición.
todo este balance termina llevando al paciente y quedan combinados dentro de esto que es el protocolo Rose. Ese protocolo Rose ya sabemos que tiene fases, pero el problema dentro del protocolo Rose es que todos asumimos que es un modelo unidireccional, que el paciente entra en una fase de reanimación, en una fase temprana de reanimación agresiva con fluidos, luego llega una parte de optimización donde entonces nuestro paciente llega a unas metas hemodinámicas que estamos predeterminadas y en ese punto pues entramos en una fase conservadora tardía de volumen donde ya tratamos de administrar el menor volumen posible. Luego una fase de estabilización en la que nuestro paciente pues ya no requiere tanto líquido, pero durante todo este proceso que ya hicimos de la reanimación y de la optimización, pues tenemos el primer insulto, que es el daño que causó lo que sea que puso al paciente en condición grave, y el segundo, que es aquello que estamos generando con el mecanismo de isquemia y reperfusión al optimizar esas variables hemodinámicas. Pero ahí, ¿verdad? Digamos que todo esto se basa en bolos y respuesta a volumen. Sin embargo, en la fase de estabilización, cuando ya nuestro paciente tiene esas variables hemodinámicas, tenemos que empezar a quitar. Y el identificar cuándo es ese punto de estabilización del paciente no es tan fácil ni está tan claro, porque allí es donde tenemos que hacer un manejo tardío, conservador de los fluidos, y luego definir en qué momento de esa fase de recuperación fisiológica tenemos que hacer una fase de eliminación para evitar el tercer golpe que será establecido por la sobrecarga del aumento de la permeabilidad global, lo que antes determinaba Gibbs, que hoy día conocemos más como FAS, como síndrome de acumulación de fluidos, para hacerlo, pero no solo hacerlo, sino saber cuándo frenar para no entrar en un cuarto daño que puede ser inducido por la hipoperfusión que nosotros induzcamos en el paciente a través de la reanimación. Es interesante ver que este modelo, a pesar de que está constituido y se lee como un modelo lineal, no es un modelo lineal ni unidireccional, sino que es un modelo multidireccional donde el paciente puede pasar de R a E muy rápidamente, o de R a S, o de O a E. Y ahí también tenemos entonces un problema en las definiciones, porque todas nuestras variables de hasta ahora, que empezamos a hablar de tolerancia, iban orientadas a cuándo poner volumen al paciente, cuándo el paciente podría transformar el volumen en gasto, ¿verdad? Pero no teníamos muy claro cuándo ese volumen estaba haciendo daño. Aún más, si vamos a la evidencia, y esto viene del libro de Pinsky, Banzani y Maric, de monitoreo hemodinámico, pues miren que de las indicaciones más fuertes para poner volumen es un paciente que tenga determinada una pérdida franca de volumen, pero que se opongan la presencia de edema pulmonar o un bolo no demostrado con beneficio. Quizás esto es tardío y el edema ya es un daño marcado, y ahí es donde la mortalidad se aumenta. Y pues menor será el nivel de evidencia en indicaciones más bajas ahí descritas, pero aún más desconoce todo este planteamiento, el impacto a largo plazo de cada volumen que ponemos al paciente. Recuerden que del volumen inicial de un litro de pacientes, dependiendo del volumen, si es una solución isotónica, un coloide o una solución hipotónica, pues tendremos una distribución que en menos del 20% se mantiene dentro del plasma, o sea, menos del 20% será efectivo para aumentar el volumen plasmático y a 3 horas menos del 25% de ese volumen está circundando. O sea, cuánto de lo que estamos poniendo a nuestro paciente realmente está generando sobrecarga. Y allí vienen entonces lo que yo quiero que hagamos con esta clase de hoy. Tratar de entender y reconocer que la primera falla de nosotros es que no identificamos la sobrecarga a tiempo. Y no la identificamos porque está claro que una sobrecarga aumenta la mortalidad. Se ha establecido por trabajos desde 2012 que 5 litros al día uno de estancia aumenta la mortalidad en un 2,3% por cada litro que esté por encima, y que un balance positivo al tercer día lleva a estancias prolongadas a mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal y ventilación mecánica. Pero, ¿cómo definimos sobrecarga? Porque cuando empezamos la definición de sobrecarga, los criterios más recientes definidos hablan con un balance acumulado de litros sobre el peso de por lo menos 100. Y esto es bastante. Cuando ya esta sobrecarga ocurre, nuestro paciente no está en buenas condiciones. Cuando esta sobrecarga ocurre, nuestro paciente ya está en una condición de riesgo. Y allí, entonces, estamos actuando tarde. Si este balance, entonces, calculado no más de un 10%, ya hay sobrecarga. Pero en ese momento, nuestro paciente ya pudo haber tenido fenómenos hemodinámicos que estén deteriorando su condición, y usualmente, pues, esta definición aplica para fases post-resucitación y de resucitación, lo cual algunos autores han descrito como too late, too little o too long. Muy tarde, muy pequeño impacto o muy largo el tiempo de espera. Y este tiempo de espera cobra, y el cobro es en falla Mm. multiorgánica. Entonces, si nos pusiéramos a evaluar, ¿verdad?, cómo definir más objetivamente la sobrecarga, y voy a ir como en reversa en esta parte de la clase, del título de nuestra charla,
Pues miren que el valor realmente de los parámetros clínicos, de los parámetros imagenológicos de radiografía y de ecografía, como sensibilidad y especificidad, pues es bastante discutible. Quizás los métodos ecográficos son más sensibles, con una menor especificidad. Los métodos clínicos y la radiografía tienen una mayor especificidad, pero los likelihood ratios, ¿verdad? Son muy similares y homogéneos entre ellos. De hecho, lo que uno debería darle mucho valor es al likelihood ratio negativo, que tienen estos indicadores ecográficos y especialmente a la ausencia de líneas B y a una colapsabilidad de la cava menor al 80% ausente. Si esas dos cosas están ausentes, probablemente son los valores que tienen un mayor punto para permitirme descubrir a través de ecografía que mi paciente ya está sobrecargado. Y esto es muy importante porque esto no tiene que hacerse con un volumen administrado ni en cierto momento de reanimación, sino que se puede hacer en tiempo real durante todo el proceso de reanimación del paciente. Ahora, definimos sobrecarga y vamos a definir respuesta. ¿Por qué? Porque históricamente fue lo siguiente que hicimos. Dijimos, bueno, los pacientes se mueren más si sobrecargan. ¿Cómo elegimos a quién le ponemos líquido? Y decidimos elegirlo a través de aquel paciente que aumentara la capacidad de convertir un volumen en gasto cardíaco. Pero, ¿es esto realmente una capacidad de mejora de la precarga o es simplemente una capacidad de convertir en gasto? Porque si lo estamos definiendo con los criterios actuales, es un aumento del gasto cardíaco del 10 al 15%. Yo tomo los criterios más recientes, que son el 10%. eh, un aumento del volumen sistólico pues, similar tras su administración de un bolo y que este bolo pues también ha ido cambiando en el tiempo. Hoy día estamos hablando de volúmenes de 3 cc por kilo, algo cercano a los 200, 250 cc por kilo. Y en un tiempo, ¿verdad? Que inicialmente eran 15, hoy día vamos en 10, incluso hay autores que lo proponen en 10 minutos, en 5 minutos, como veremos un poquito más adelante en esta charla. Así que esto pues es importante verlo, definirlo, pero es solo una parte más de este rompecabezas que estamos armando. Y recordarles que una respuesta positiva no es igual o sinónimo de administrar volumen. Una respuesta positiva quiere decir que mi paciente potencialmente pueda convertirlo en gasto, pero no me dice, primero, que no le va a hacer daño y segundo, que lo necesita. ¿Cómo definimos entonces la respuesta? Lo que ya sabemos que no. No lo hacemos por parámetros estáticos, no lo hacemos por parámetros estáticos de monitoría invasiva cardiográfica, no lo hacemos por catéter de arteria pulmonar y no lo hacemos por PVC. PVC no es un predictor de respuesta a volumen. Recuerdo, y lo dejo en rojo porque recuerden que arriba sí dije que podría ser un determinante de la precarga desde la fórmula y por eso puede ser una forma indirecta de evaluar las presiones en la aurícula derecha, pero no es un determinante de respuesta a volumen. Y es que ninguno de estos parámetros estáticos representan de una forma lógica y objetiva todo este entramado que es los determinantes fisiológicos del retorno venoso y la precarga, que pues, va más allá de lo que podría explicar en el tiempo que tenemos para hoy. Pero entonces sí tenemos que buscar pruebas de respuesta a volumen que sean objetivas. Y recuerden que el demonio en la prueba de respuesta a volumen está en elegir la prueba correcta para el paciente correcto. Ya sabemos, y creo que esto lo hemos hablado hasta el agotamiento, que en aquellos pacientes que estén haciendo respiraciones espontáneas, que estén taquicárdicos, que tengan ventilaciones en volúmenes por debajo de 8 mililitros por kilo, ¿verdad? O que tengan condiciones como abdomen abierto, tórax abierto, donde es poco confiable la BBS y la BPP, pues aquí tendremos que hacer las pruebas de respuesta a volumen, que sea con mini reto a volumen o elevación pasiva de las piernas. Y pues para cada uno hay un aumento de gasto cardíaco estimado que representará un área bajo la curva que ya veremos. Pero en aquel paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica, en ausencia de respiraciones espontáneas y el ritmo sinusal, pues allí es donde variables como la BBS y la BPP tienen valor para predecirme respuesta a volumen. Y predecirme respuesta a volumen, insisto, es si ese bolo que le voy a poner puede convertirlo en gasto, pero no me asegura ni perfusión ni que no le voy a hacer daño. Y en estos pacientes, similarmente, podría hacer algunas otras pruebas. Entonces, aquí tenemos ya desglosada la idea de respuesta a volumen con los parámetros que describimos, con el área de la curva para cada uno, y veremos que todos tienen un área de la curva bastante adecuada en las condiciones óptimas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que una prueba de respuesta a volumen entonces me debe traducir en administrar volumen? Y recuerden que no. El 25% de los pacientes que tenían prueba de respuesta a volumen positiva, primero, no la necesitaban y ya presentaban signos de sobrecargas en algunas series de casos que se han publicado. Además, otro fenómeno que ocurre frecuentemente es que no se ha establecido del todo hasta cuándo reanimar. En esa fase de optimización y de reanimación
nunca teníamos claro cuál era el punto para detenernos. Muchos autores reanimaban hasta que ya el paciente se volvía no respondedor. Después empezamos a buscar perfusión y reanimamos por lactato. ¿Y qué nos dimos cuenta con el Andromeda Shock 1? Que habían otras variables que teníamos que considerar antes de mejorar el lactato, antes de pensar en llevar al paciente de respondedor a no respondedor, y que mejorar variables de perfusión como el llenado capilar mejoran la mortalidad por encima de aquellos en los que perseguimos mejorar otras cosas como el lactato y convertirlos en no respondedores. Y pues con un poquito más de limitaciones en la Andrómeda Shock 2, pues habrá que hacer mucho más análisis de grupos. Se encontró que una terapia debe ser individualizada para estos pacientes. Entonces, ¿hasta dónde reanimarlo? Porque la pregunta que prosigue sería, bueno, listo, ya tengo una respuesta a volumen, pero ¿cuál sería el trigger que me diría a mí, hasta aquí puedo llegar? Si nos vamos a parámetros clínicos, presiones arteriales normales, sepsis PAM, sepsis SOL, todos esos estudios nos han demostrado que no hay un número de presión arterial normal que podamos estandarizar para todos, ¿verdad? La normalización del índice de choque de pronto para choque hipovolémico, sin embargo, pues con las limitantes en los pacientes con beta bloqueo, los pacientes con arritmia de base, o pues de pronto dándole mucho más valor al llenado capilar y a la recuperación de la diuresis. En parámetros clínicos, la normalización del lactato, saturación venosa, pues ya desde la época de Rivers sabemos que si bien normalizar todas estas cosas podrían mejorar, esfuerzos extremos en mejorarlos llevan un mayor consumo de sustancias, de líquidos, de medicamentos y tratamientos que no van a llevar a una mejoría clínica. Y pues ni Arise, ni Promise, ni Process lograron replicar esos desenlaces. Así que vuelve entonces las variables clínicas y queda la ultrasonografía, donde la pulmonar y la presión de líneas B probablemente sea un marcador de que el paciente está sobrecargado. Ya lo demostré en la diapositiva de arriba, donde mostraba qué parámetros me permiten evaluar que el paciente está sobrecargado. Pero nuevamente viene la idea, ¿será que este paciente que tiene líneas B ya es tarde? Así como la normalización de los parámetros hemodinámicos, dije que probablemente son mucho más. La cava, entonces, por mucho tiempo fue un parámetro que se utilizó para decir si al paciente le podemos poner volumen, y lo que sí logramos entender es que probablemente una cava pequeña que oscila puede correlacionarse con que el paciente no tenga una sobrecarga, pero no es un buen predictor de respuesta a volumen. El área bajo la curva para para una colapsabilidad de la cava inferior de más del 12% es muy baja, y cambia mucho más cuando la cava superior es la que está colapsada. De hecho, si el paciente está haciendo respiraciones espontáneas, no tenemos claro si el valor es de 18, 24, 32 o 50% de colapsabilidad para predecir respuesta. Y este metaanálisis, publicado también recientemente, pues deja claro que de 497 pacientes de estudios de buena calidad o calidad más adecuada, pues la sensibilidad y especificidad para predecir respuesta a volumen no era la mejor. Entonces, tenemos que replantearnos qué es la cava, porque en su momento fue parte de respuesta a volumen. ¿En dónde la vamos a poner? Y pues, si bien no pienso discutirlos aquí, de pronto entender que hay otros índices, ¿verdad? Como la variación de flujo de la arteria carótida, como el tiempo flujo en el pulso carotidio, o la variación de pico sistólico carotidio, así como la variación de flujo carotidio, podrían ser inclusive otros índices que pueden de forma indirecta darme tanto de respuesta a volumen o reemplazar mesa cava, y que están estudiándose y que están ganando mucho valor siendo vasos más fáciles de evaluar y más accesibles. Entonces, listo, ya les definimos qué era la sobrecarga y ya les dije que era tardía, ya definí qué era la respuesta y les demostré que respuesta no es igual a poner volumen, ni que la respuesta demostrada me asegura que vamos a tener una buena respuesta, una buena desenlace en el paciente y que no le vamos a hacer daño. Y es ahí donde nace el último concepto, que es la tolerancia. La tolerancia se define entonces como el grado en que el paciente puede soportar esa terapia hídrica sin generar disfunción orgánica. Y es un dato muy importante porque miren que la disfunción orgánica se correlaciona con la sobrecarga, y aquí ni siquiera estoy esperando que la sobrecarga ocurra para determinar en qué momento el paciente entra en ese daño. Además, me permite de pronto de una forma más segura que las otras variables decir, oiga, ¿sabe qué? Hasta aquí vamos con los líquidos porque aquí para adelante lo que sigue es daño. Así que ahí es donde tenemos que enfocar nuestro paciente, hacer una evaluación de tolerancia a fluidos desde la resucitación, y recordar que si nuestro paciente, desde la resucitación, perdón, desde la fase inicial, y recordar que si nuestro paciente no tolera, hay alternativas, ¿verdad? Y que además los fenómenos de tolerancia ocurren tanto en no respondedores como respondedores. Así que tenemos que adoptar un nuevo enfoque
Y ese enfoque incluye entender que esto es un continuo en el que el paciente va a estar o sobrecargado o no cargado o respondedor a volumen sin sobrecarga y puede pasar a ser respondedor a volumen con sobrecarga muy rápido y que nos lleva a una evaluación constante y dinámica de esa sobrecarga, que no solo nos permita mirar un momento en el tiempo, como era la PVC, sino que nos permita mirar la transformación en el tiempo de ese fenómeno si está empeorando o mejorando. Y allí, ¿verdad? Es donde buscamos ese equilibrio en esta curva de distribución bifásica en el que el paciente que subreanima está hipoperfundido, el que sobreanima pues lleva a complicaciones como el distrés respiratorio, el edema, el delirio, la hipertensión abdominal, la lesión renal. Y entonces viene la definición de qué parámetros me permiten evaluar que mi paciente no tiene una buena tolerancia. Y hay marcadores de tolerancia derecha e izquierda. Y de los marcadores de intolerancia izquierda, pues miren que todos son variables estáticas. Quizás la más importante viene a ser el ELWI, de cual hablaremos un poquito más adelante, dándole el valor a la definición de sobrecarga pulmonar, entendiendo que si este es menor a 7 mililitros por kilo de peso predicho, nuestro paciente no está sobrecargado en los estudios publicados, y por encima de 10, pues lo definimos como sobrecarga desde la perspectiva de termodilución, al igual que la evaluación de líneas B pulmonares y la presencia de una relación E' mayor o igual a 14, que pues nos habla también de sobrecarga de cavidades izquierdas. Sin embargo, de la derecha, pues también hay otras, ¿verdad? Como la PVC mayor o igual a 12, que se ha demostrado que el 88% de los pacientes que tenían PVC mayor o igual a 12 no respondían a volumen y tenían disfunción y sobrecarga demostrada cuando se correlacionaba con otra técnica como evaluación de la cava o evaluación de la perfusión renal, sin hacerlo solo por Vexus. Cuando se hacía por Vexus era como el 55% de la correlación. Otras variables aisladas, como una cava mayor a 2, pero juntando todo esto, pues está el Vexus, que me incluye no solo el diámetro de la cava, sino la presencia de flujo a nivel hepático, a nivel portal y a nivel renal. Y es allí donde tenemos que redefinir entonces nuestro modelo de reanimación. Si vamos a reanimar un paciente solamente por respuesta a volumen, pues vamos a identificar en qué segmento de la curva de Frank-Starling está. Si está aquí en respondedor o no respondedor, siendo respondedor el segmento ascendente, no respondedor el segmento pues plano de la parte superior. Sin embargo, miren cuántos pacientes hay entre el paciente normal y el paciente con un corazón que falla por completo. Y miren cómo se vuelve esa pendiente mucho menos inclinada en los pacientes más graves. En este paciente probablemente identificar tempranamente el daño no ocurra, pero aquí sí. Y allí, haciendo una modificación al diagrama a la curva de Frank-Starling Diamond Forrester, hacen una muy buena evaluación. Y lo que nos permite evaluar el Vexus es identificar cuatro cuadrantes adicionales, en los cuales en el cuadrante superior izquierdo tenemos los pacientes que obviamente responden a volumen y tienen bajo riesgo de sobrecarga. Aquí estamos comparando evaluación por Doppler del BTI aórtico versus la presencia de Vexus. En la parte más cercana a cero estará Vexus 0 1 grado y en la parte más distal estará Vexus 2 o 3. Luego tenemos el cuadrante 2 superior derecho, donde tenemos pacientes que ya están en una fase no respondedora, pero todavía pueden no hacer sobrecarga. Y estos serán pacientes, no hacer datos de sobrecarga y de intolerancia. Son pacientes de pronto más jóvenes, de pronto con una sobrecarga crónica menor, con menor sobrecarga de sodio, no tienen tanta comorbilidad. Pero miren cómo, cuando ese paciente entra en los diagramas inferiores, donde se complica más. Este paciente del cuadrante 3 es un paciente que tiene algo de función miocárdica y presenta mínima sobrecarga, pero este paciente rápidamente pasa a ser generador de sobrecarga temprana y peores desenlaces. Y miren cómo el paciente del 4 es el paciente que no queremos. Pues esto se podría definir como el paciente del cuadrante 1 es el paciente con respuesta a volumen sin tolerancia. El del 2 sin respuesta a volumen, con respuesta a volumen sin tolerancia. El del 3 con respuesta a volumen con poca tolerancia. Y el del 4 sin respuesta a volumen sin tolerancia. Y ahorita se plantea un marco conceptual para poder reanimar a esos pacientes y direccionarlo. Tengan en cuenta este diagrama porque haremos una propuesta para poder dirigir nuestra reanimación. ¿Cuál es la intención mía en los próximos 10 minutos? Que nos pongamos la idea de que cada líquido que pongamos a nuestro paciente tiene que ser un ejercicio concienzudo. De tal forma de que yo entienda que con cada uno de esos bolos que yo ponga, si bien puedo aumentar el volumen sistólico, también estoy haciendo un impacto sobre el agua pulmonar. Y esto
a medida que vaya aumentando y que el paciente vaya deteriorándose, pues se puede volver cada vez mucho más rápido en una sobrecarga, en un distrés respiratorio y en desenlaces no favorables. Es decir, que cada vez que seguimos a ciegas esa recomendación de 30 cc por kilo, y lo digo porque a pesar de que estamos aquí con colegas y todos siendo intensivistas o del área afín, todavía hay centros donde hacemos a ciegas terapia a 30 cc por kilo. Acuérdense que cada litro de esos es un clavo más para un ataúd de agua que le estamos poniendo a nuestro paciente. Y por eso el doctor Philip Rolla y el doctor Bobion en 2020 pues cortizaron a estos pacientes de un grupo de posoperatorio de cirugía cardio, hicieron seguimiento de pocos durante los primeros días en el posoperatorio, al ingreso, al día uno, 2 y 3 posoperatorio. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían ciertos patrones de sobrecarga tenían mayor mortalidad, mayor estancia y mayor complicaciones. La mortalidad no fue estadísticamente significativa, pero la estancia sí, el requerimiento de ventilación mecánica y el requerimiento de terapia de reemplazo renal para ese estudio original. Y para asegurarse de que los pacientes pues, fueran de alguna forma confiables, excluyeron a pacientes que ya tenían lesión renal de base con tendencia a llegar hacia diálisis, pacientes que estuvieran en CADIGO 2, 3 no entraron, pacientes que estuvieran en tasa de filtración glomerular menor a 15, pacientes cirróticos con trombosis portal o que tuvieran delirium por la dificultad para la evaluación. Y se dieron cuenta de que con esos grupos de pacientes podrían establecer unos patrones. Esos patrones permitían, partiendo de que la vena cava estuviera mayor o no a 2 centímetros, la posibilidad de establecer una gravedad. Luego evaluaba el flujo hepático, evaluaba el flujo portal y evaluaba el flujo de la vena renal. Y con ese nivel de evaluación, pues podría establecer 3 grados de severidad de la sobrecarga. Un grado uno en aquel paciente que, un grado cero en aquel paciente que solo tiene una cava menor a 2 centímetros, un grado uno en aquel que tiene una cava de más de 2 centímetros y cualquier combinación de patrones solo leve, ninguno severo, un grado 2 aquel que tuviera una cava de más de 2 centímetros y un patrón severo de flujo, y un grado 3 aquel que tuviera más de 2 patrones en grado severo, entendiendo patrones de grado, la evaluación del flujo de la vena hepática en Doppler pulsado, del Doppler portal en Doppler continuo y de la vena renal en Doppler similar. Y esto es muy interesante porque lo que esto representa es una forma indirecta de hablar del gradiente retrógrado, del corazón derecho hacia la circulación eh, portal y hepática. De tal forma que lo normal es que tengamos una morfología de ondas, ¿verdad? Que vaya ascendiendo, pero que a medida que hay mayor sobrecarga, ese gradiente positivo se ve más marcado y permite una inversión de las ondas. En niveles más graves tendremos dos fenómenos. El primer fenómeno será una inversión del flujo y el segundo fenómeno será una interrupción mucho más marcada del flujo continuo. Y eso es lo que se ve finalmente en el Doppler. Y eso, pues finalmente permitía la toma de decisiones. En aquel paciente que tiene grado cero es un paciente que no tiene sobrecarga, no tiene intolerancia a volumen y son los pacientes que tendremos arriba en los cuadrantes uno y 2 de nuestro diagrama de Forrest Diamond visto previamente. Y aquellos que tengan más de 2 pues estarán ya dentro de los cuadrantes inferiores, que serán los pacientes en tener más cuidado. Ahora, ¿sirve esto realmente en todos los pacientes? Digamos que sí y no. Y decir que el Vexus es la única y mejor herramienta sería una falacia, porque todavía no hay evidencia suficiente que sea el único y mejor. Este estudio es interesante, es un estudio semi, semi científico, un diseño pues tratando de hacer seguimiento de unos pacientes que tenían falla cardíaca y lo que hizo fue la evaluación de diferentes parámetros, no solo hacer Vexus, sino que Vexus, vena cava aislada, variación de la yugular aislada, PVC aislada, y la verdad es que se dieron cuenta que una cava de más de 2 centímetros no tenía un desempeño inferior a hacer el Vexus completo, así como no lo tenían otros parámetros como una PVC elevada. En este trabajo fue 13 el punto de corte que encontraron parte en lo alto. Por lo cual, pues probablemente no sea el único ni el mejor, pero sí es importante hacerlo y evaluarlo por 5 razones. Primero, porque recuerden que todos los parámetros hemodinámicos y todos los impactos de nuestros líquidos son transitorios, menos de una hora. No podemos confiar en otros parámetros como la PVC, que van en un 50-50. Los pacientes respondedores se vuelven no respondedores rápidamente a 8 horas, el 50% ya no lo son. Y que pues las herramientas que estamos utilizando son variables y múltiples, pero que la que nos permite evaluar en tiempo real de una forma más objetiva es esta ecografía POCUS.
Por lo cual, entonces la siguiente pregunta es elegir adecuadamente la herramienta más óptima para esta reanimación y podríamos preguntarnos si la PVC lo es. ¿Qué representa la PVC? Representa realmente la capacidad del ventrículo derecho para recibir volumen. Es una variable que evalúa de forma indirecta la presión en la aurícula derecha, pero no predice si el ventrículo izquierdo podrá convertirlo en gasto, por lo cual no nos predice respuesta a volumen y sí nos puede decir una PVC mayor a 12 si nuestro paciente tiene disfunción ventricular derecha. ¿Pero nos sirve para hablar tolerancia a volumen? No. ¿Por qué? Porque no sabemos si 12, 13, 15, 18, 7, siendo que la serie de casos ha variado a lo largo del tiempo en números entre 5 a 8, mayor a 8, mayor a 10, mayor a 12, todos con diferente predictor de que el paciente no responde. La variación de la vena cava, pues probablemente es una variable indirecta de si el ventrículo derecho puede funcionar como receptor de volumen, pero nuevamente falla al momento de evaluar la respuesta en convertir en gasto cardíaco, por lo cual no es una herramienta integral. La BBS y la BPP, que tanta confiabilidad hemos dado y que les mostré que tiene áreas bajo las curvas por encima de 0,93, pues tienen una muy mala capacidad de predecirme cómo está el ventrículo derecho y solo me evalúan cómo está el ventrículo izquierdo. Y es por eso que la evaluación a través de la ecografía, de la respuesta y la tolerancia, haciendo evaluación del BTI y de cualquier otra prueba de respuesta a volumen combinado con el VEXUS, probablemente sea la herramienta que en la mitad nos esté dando una respuesta más adecuada y nos permita establecer en qué paciente tenemos certeza de que le vamos a hacer un beneficio, que serán los que se encuentran en el cuadrante verde, aquellos en los que debemos ser más cuidadosos y aquellos en los que definitivamente nuestra estrategia no debe ser administrar fluidos. Recordando que no debe ser convertir al paciente que es respondedor y que tiene tolerancia en no tolerante, el punto para frenar, así como pasó con el Andrómeda Shock, no es el lactato la mejor forma, es mejorar el llenado y mejorar la perfusión, pero sí entender que en el que el paciente que esté pasando de estar en verde a que se esté volviendo intolerante es un momento adecuado para frenar, así como frenar por llenado capilar interesante, puede que frenar en estos pacientes la de reanimación al aparecer signos de intolerancia sea lo adecuado y no hacerlo como lo estábamos haciendo previamente con todos estos parámetros que carecen de una objetividad para hacerlo. Recordando que identificar esos pacientes tempranamente en los primeros 7 días nos puede llevar a buscar ese manejo conservador temprano, tardío, perdón, de fluidos. Y si en esos 7 días logramos 2 días de balance negativos, vamos a disminuir la mortalidad en nuestros pacientes. Que nuestra respuesta no tiene respuesta todavía, no tiene respuesta si esa Vexus nos puede dirigir la de reanimación, es decir, si yo puedo agarrar a esos pacientes y sacarles el volumen y mirar si el Vexus mejora, es la mejor forma de reanimarlos. Pues buscando esa respuesta, todavía no hay estudios experimentales, todos son nuevamente cuasi experimentales. Tenemos este de la izquierda que es interesante, es un grupo de 74 pacientes que estaban todos en lesión renal aguda y con sobrecarga, y lo que hicieron fue hacerles de reanimación. Estos pacientes todos fueron reanimados eh, con diuréticos y lo que lograron fue disminuir el Vexus en más de un punto ante el ingreso y a las 48 horas. Y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían una variación de más de un punto o un punto en esas 48 horas, pues tenían, bueno, de más de un punto para ese trabajo de la derecha, tenían una menor probabilidad de requerir terapia de reemplazo renal. Así que sí, nos puede permitir evaluar en esos pacientes si estamos haciendo las cosas bien de reanimando con diurético. Y en este segundo trabajo, fue un trabajo de 104 pacientes, en este grupo fueron pacientes todos con falla cardíaca, tratando de predecir mortalidad y predecir mejoría. Y aquí los evaluaron al ingreso y los evaluaron luego de hacerles terapia de descongestión en las primeras 72 horas y aquellos que tenían un cambio de por lo menos un punto en el Vexus inicial versus el control durante ese periodo de tiempo tuvieron una mejor sobrevida, por lo cual podríamos hacer evaluación del Vexus repetido a lo largo del tiempo en nuestros pacientes que estamos desreanimando y esto puede, no es causalidad, sino asociación, asociarse a una mayor capacidad de sobrevida y disminuir desenlaces. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si hacemos un estudio donde dirijamos estrategias establecidas para cada paciente, incluyendo diferentes modos de reanimación, no solo diuréticos de ASA como en el primero, sino incluyendo otro tipo de diuréticos como tiacídicos o como acetazolamida, como ya pues vimos en los estudios Adbor y demás? Es probable que esto nos cambie un poquito el panorama. Y así como quiero cerrar
toda esta historia que les he contado larga, para venderles la idea de que debemos hacer una combinación de variables en cuatro casos clínicos. Hay cinco ahí, hay cinco, voy a poner tres nada más. Este es muy interesante, es un paciente con 75 años, una cirrosis alcohólica, insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección del 20%. Ingresó en un fracaso renal porque pensamos que el paciente tenía todo un compromiso de la fracción de eyección y estaba todo relacionado a la falla de bomba. Y con este paciente entonces lo que hicieron inicialmente fue expandirlo con albúmina, ¿verdad? Y después le usaron los diuréticos en el contexto de su hepatopatía. Sin embargo, el paciente no le hicieron ningún tipo de evaluación ecográfica y el paciente tuvo deterioro de la función renal y cae a la unidad de cuidados intensivos. Hicimos un Vexus que mostraba una cava dilatada de más de 30 milímetros, que estaba fija, que no hacía nada de colapsabilidad, con una porta que no tenía totalmente inversión de flujo, lo que marcaba, y una vena hepática que tenía inversión de la onda S, lo que marcaban dos parámetros de severidad. Teníamos entonces un Vexus grado 3 y con ese paciente lo que hicimos fue hacer una descompresión de un síndrome compartimental abdominal porque tenía una citis masiva, drenamos 12 litros, expandimos con volumen, con albúmina nuevamente por drenarle más de 5 litros y el paciente normalizó al mejorar la congestión, entendiendo que en este paciente no lo estaba matando ni la falla de bomba ni la falta de volumen, sino el aumento de la presión intraabdominal y aquí la estábamos viendo ya demostrada con un Vexus temprano. Este también es muy interesante. Un paciente que es 45 años con dolor en hipocondrio derecho, le hicieron una ecografía, encontraron que tenía una colecistitis, le moldearon la pared de la vesícula, medía 10 milímetros, dijeron, no, esto tiene entonces una colecistitis y el paciente iba para cirugía, pero se descompensó, venía con signos tipo perfusión, séptico, nos le echaron a la unidad de cuidados intensivos y el paciente le hicimos un Vexus. Teníamos un Vexus grado 2 con un flujo portal que estaba severo, teníamos una cava totalmente pletórica y llevamos después una evaluación del ecocardiograma y una fracción de eyección que nos salía muy, muy, muy disminuida con una disfunción biventricular. En este caso, nuestro paciente estaba cursando eh, con una falla cardíaca y pues lo que teníamos era realmente una congestión y era una colecistitis acalculosa de etiología cardíaca y lo que el paciente se hizo fue descongestionarlo y mejoró y optimizar obviamente su manejo para falla cardíaca y requirió inotropía en su momento. Este es quizás de los más interesantes. Es una paciente de 28 años que venía con un cuadro de 6D y hemorragia masiva. Este no es mío, este es robado. Y en el monitor de gasto cardíaco le estaban haciendo una monitoría por termodilución. Tenía respuesta a volumen con una ABS que estaba en 23. Desconozco si en ese momento la paciente estaba con parámetros de confiabilidad de esa ABS. Pero en ese momento el paciente le hicieron una reanimación y le pusieron 6 litros, guiados y dirigidos por esa ABS y esa respuesta a volumen, lo que no tradujo en una mejoría del choque, por lo cual se le hizo un Vexus y tuvimos la paciente que estaba sobrecargada. Y realmente lo que teníamos era una interacción interventricular, teníamos una gran disfunción ventricular y una miocardiopatía periparto. Esa paciente se entró a una desreanimación y lo que estaba era en sobrecarga y disfunción ventricular derecha. Y este quizás es el último y es el más reciente. Este paciente la tengo actualmente en tratamiento. Es una femenina de 79 años que llegó por un síndrome coronario sin elevación del ST. Le hicieron una PCI diagnóstica, enfermedad de tres vasos. Tiene una fracción de eyección de base del 40% y en el posoperatorio inmediato de la PCI, estando en recuperación de hemodinamia, se disnea, diaforesis y se ve hiperfundida. Es no respondedora a volumen por biorractancia. Le llegan a la unidad de cuidados intensivos, la intubamos y pues la paciente se veía muy mal. Yo la recibo con una dosis de norepinefrina humanas, 1,5 microgramos kilogramo minuto, vasopresina 8 unidades. Y a la paciente, pues, dado que tenía una fracción de eyección disminuida, que todo ha sido perioperatorio, le iniciaron inotropía y le iniciaron diurético porque además teníamos una biorractancia que decía que era no respondedora a volumen. Sin embargo, cuando yo me encuentro con estas dosis y me encuentro una paciente que tiene dos componentes importantes, un componente potencial cardiogénico, un componente potencial de sangrado, porque además le han hecho una punción reciente y que además tenía datos de respuesta inflamatoria en las 24 horas previas al estudio, pues me dio por hacerle ecografía. Y lo que encontramos en el Vexo fue una vena cava colapsada con ausencia de líneas pulmonares, con un perfil B7, que realmente tenía una neumopatía de base la paciente,
En el examen cardíaco, pues teníamos unas cavidades cardíacas que serían normales, no había derrame pericárdico. Y pues en esa paciente lo que nos encontramos es que lo que tenía una hipovolemia, la cava realmente medía 2 milímetros, o sea, era nada. Y esa paciente empezamos a indagar, no tenía ningún sagrado hacia el exterior, pero encontramos por tomografía un hematoma en el sitio de punción. Era un sangrado por una lesión vascular y la paciente con una transfusión masiva y una reanimación con hemoderivados y la resolución del vaso, pues la paciente está fuera de choque en estos momentos y potencialmente si sobrevive a la neumonía, que era la otra cosa que tenía adicional, por eso tenía el compromiso pulmonar antes de llegar, probablemente salga de la unidad de cuidados intensivos en estos días. Entonces, si ven cómo hacer las cosas a través de la evaluación, no solo de la respuesta, no solo de la sobrecarga, sino entendiendo ese fenómeno de tolerancia como un continuo en que tolerancia y respuesta caen en una misma bolsa en cada paciente en momentos diferentes, pues nos cambia el pronóstico. Así que tengo 5 conclusiones para llevarle. No importa el protocolo que utilicen, utilicen protocolos para su reanimación hídrica. El que sea, siempre evaluando y justificando cada bolo que le van a poner al paciente, que sea objetivo y preferiblemente que evalúe el gasto cardíaco. Recuerden que ni la presión arterial eh, sistólica ni diastólica son marcadores de respuesta a volumen, sino el aumento del gasto cardíaco. Eso ha demostrado disminuir sobrecarga y complicaciones. Luego, si usted no es hábil con el eco, hay otras alternativas. Si usted no es hábil con el eco y su paciente está inestable, y si es respondedor a volumen y es tolerante a volumen, lo puede expandir. Si no, debería frenar. Y no en palabras mías, y no miren en palabras del profesor Van Sang, el profesor de Bakker, pues miren cómo ellos han hecho protocolos más sencillos, donde con un monitor de gasto cardíaco, y esto lo hacían por contorno onda de pulso, evaluaban si el paciente era respondedor con un aumento del gasto cardíaco del 10 más o menos. Y luego de eso, el siguiente parámetro de administrar un bolo, que para este trabajo eran de 200 cc, evaluaban si la PVC aumentaba más de 3 milímetros de mercurio. Y si la PVC aumentaba más de 3 milímetros de mercurio, consideraban que el paciente era un paciente que ya presentaba datos de no respuesta, y en especial si esta estaba por encima de 12 y que tenía datos de intolerancia, y restringían el vasopresor. Corrijo, evaluaban que era un paciente que pese a que tenía o no respuesta, era un paciente que tenía datos de intolerancia y restringían. En aquel paciente que no respondía y tenía o no aumento en las presiones de llenado, simplemente no le ponían volumen, porque al no ser respondedor no hay ningún beneficio de ponerlo, y eso sí está claro. Y por otro lado, en aquellos pacientes que respondían y que no aumentaban las presiones de llenado significativamente, que para el trabajo de ellos fue 4, porque es lo que se ha establecido en estudios anteriores, pues probablemente el volumen era la solución, pero siempre evaluando en qué momento hacían daño, hacía una evaluación continua. Si usted no tiene ecografía, esto es viable, está aprobado y está en estudio. Ahora, si usted tiene ecografía y es hábil haciendo evaluación de respuesta y evaluación de sobrecarga, pues utilice parámetros como estos. Identifique en qué cuadrante está su paciente. Su paciente es respondedor a volumen y es tolerante a volumen, póngale volumen, cuadrante uno. Su paciente no es respondedor a volumen y tiene tolerancia, pues probablemente es un paciente que ya no le va a poner bolos. Ese es el paciente de mantenimiento y evalúe muy bien hasta cuándo los necesita. Si un paciente no tiene respuesta y no tiene tolerancia, ese paciente no es un paciente que necesite volumen, es un paciente que tiene sobrecarga y es el paciente que hay que reanimar tempranamente. Y en aquel que es respondedor, pero es intolerante, ese paciente es el paciente que no se beneficia de administrar volumen porque le va a hacer daño, y como primo no nocere es nuestra máxima, deberíamos considerar alternativas como uso vasopresor o inotrópico según consideremos con el paciente. Aún más, si a usted no le gusta mucho el Vexus, hay otros estudios, y estudios como esta cortización de pacientes donde hicieron la evaluación de 3 clústeres diferentes, un clúster que evaluaba fenotipos, perdón, todos evaluaban fenotipos cardíacos, hepáticos y pulmonares, y evaluaban entonces disfunción ventricular izquierda y derecha, cava colapsada o dilatada y presencia de líneas B. Y lo que se dieron cuenta es que los pacientes que probablemente tenían ventrículo derecho normal, cava colapsada y ausencia de líneas B, les ponían 30 cc por kilo. A los que tenían datos de disfunción de izquierda o biventricular, una cava grande, eh, perdón, datos de disfunción derecha, izquierda, sin disfunción derecha, cava grande, y algunas líneas B ponían volumen, pero no se pasaban de los 10 a 15 cc por kilo. Y en este grupo de pacientes, siempre que hubiese disfunción derecha, que se correlacionaba mucho con cavas grandes y presencia de líneas B, no se pasaban de los 5 cc por kilo, e inclusive en cortes posteriores bajaron esos parámetros a 10, 5 y 2,5, tratando de ir acorde a los lineamientos nuevos. Y
probablemente con estos grupos de pacientes también impacte en no generar sobrecarga, porque todos estos fenómenos les he demostrado de una forma u otra que se correlaciona muy bien con los fenómenos de tolerancia y respuesta, y que las áreas bajo la curva pues aún están por definirse cuáles son las mejores y peores, pero son similares. ¿Listo? Así que por último, recuerden que no hay que esperar que el paciente tenga un 10% de su peso en litros acumulado para definir sobrecarga. Lo podemos hacer por pico, pero esto lleva a mayor probabilidad de tener que usar recursos y menos probable que lo tengamos en todos lados. Tratar de mirar si el paciente tiene un ELWI de más de 10 en nuestro termoilusión, o puedes hacerlo a través del Vexus, que se hace a la cabecera del paciente, no requiere mayor tecnología que un ecógrafo, que hoy día es accesible, y pues hacemos por todos lados. Y podemos evaluar no solo la severidad, sino el seguimiento en el tiempo y cómo cambia hacia adelante o hacia atrás en nuestro paciente. Y por último, recordar que falta mucho por investigar. Vamos a ver cuál es entonces el mejor parámetro, si este está por encima de todos o no. Vamos a ver si significa la sobrecarga, la intolerancia a volumen en una prueba de respuesta a volumen ausente. Pero aún más, vamos a ver cuál es el rol de esta intolerancia y tolerancia a volumen en la descongestión de nuestros pacientes, y como un potencial límite de seguridad para la reanimación y de reanimación de nuestros pacientes. Y esa era mi intención, venir esta mañana a tratar de convencerlos o no de integrar nuevas estrategias para la reanimación hídrica a nuestros pacientes, entendiendo que probablemente no les enseñé demasiado, pero les tuve que haber despertado la duda si alguna de las cosas que les dije era de verdad o de mentira. Y si logré eso, creo que logré mi cometido. Quedo atento a sus dudas y muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Muchísimas gracias, doctor Solano, por tan gráfica presentación, sobre todo con los casos clínicos que describen los problemas a los cuales nos enfrentamos y que podrían resumirse en que lo primero debiera ser detectar cuál es el problema hemodinámico que tiene nuestro paciente para después definir lo que mencionaba, si hay respuesta, si hay tolerancia y luego de la mano con ello establecer si hay un balance positivo o no de líquido o el paciente está acumulando líquido. Quedamos atentos a aportes, preguntas, comentarios. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días. doctor Carmelo? Doctor Solano, muchísimas gracias por magistral presentación. De verdad que fue muy clara toda la presentación desde el punto de vista fisiopatológico para el entendimiento de todo el protocolo o la fase de reanimación, al entender qué hacer en cada momento. De verdad, fue muy claro toda la explicación. Digamos que son muy pocas cosas por las cuales aportar, aunque sí, este es un tema pues bastante taquillero. De pronto, desde el punto de vista semántico, para, pues, a manera de aporte no fisiopatológico tan profundo, eh, el empleo de términos cuando estamos, pues, tratando de entender desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que está explicando todo en mi paciente, el términos que usamos muy cotidianamente como sobrecarga, pero no siempre sobrecarga. Muchas veces pacientes dentro del espacio intravascular están depletados y, y hay una congestión sistémica, pues, tanto en el espacio intersticial o pulmonar, eh, que fisiopatológicamente pareciera ser lo mismo porque de pronto dentro de la definición me hablan de un balance acumulado, un aumento de un peso, pero dentro del espacio intravascular puede estar depletado y al estar depletado, entonces esa precarga está disminuida, por lo tanto no podríamos hablar en ese caso de sobrecarga. Entonces, carga pues tendría más relación con lo que está dentro del espacio intravascular, sea precarga o sea poscarga. Lo otro, si mi paciente está con claro balance positivo, edema intersticial y todo lo demás, edematizado, etcétera, y todo lo que se evalúa, entonces ahí lo entenderíamos como congestión. Entonces, ante diversos escenarios, podríamos estar, por ejemplo, en ese paciente cirrótico, en el que el espacio intravascular hipotéticamente podría estar depletado porque todo el plasma se fuga hacia el espacio intersticial, pero está con una congestión sistémica, pero que hemodinámicamente probablemente tenga que corregir esa precarga, y ahí es donde juega un papel importante, por ejemplo, la albúmina. Entonces, ese es como para dejarlo ahí a consideración de los presentes y de usted, por supuesto. Y
El otro punto, iba a hablar de otro punto, pero se me acaba de olvidar. Bueno, si quieres, pues por lo pronto podemos ir hablando de eso, a ver qué consideran con relación. De acuerdo, creo que caí en el juego de los términos y palabras porque sí es quizás lo complejo y por eso traté de hacer los términos muy claros entre respuesta, tolerancia y lo demás y sobrecarga descrita como el índice de volumen, lo demás se debía a congestión. De hecho, por eso era que me gustaba tanto el caso número 6 porque esta paciente, esas líneas B7 podría interpretarse como sobrecarga, porque es una paciente con una falla cardíaca, venía con una falla crónica, pero esa sería bueno, una congestión, discúlpame, crónica en su paciente, en su pulmón de base, pero que no reflejaba realmente su estado de volumen. Por eso quizás creo que caí en el juego del término sobrecarga y congestión de forma similar, pero sí es claro que no son sinónimos en el contexto de la semántica de este tema. Bien, y lo otro que quería aportar, pues no es algo que me he inventado yo, pues básicamente la forma como fisiopatológicamente pues lo hemos entendido es ese orden en el que nos los has traído, ¿sí? Pero a consideración, a la hora de abordar en la práctica, deberíamos cambiar el orden, en donde primero pues tratamos de tener eh, conocimiento de cómo está esa precarga y siguiente a eso, de manera inmediata, evaluar tolerancia, porque al yo evaluar tolerancia de una vez sé si vale la pena evaluar o no respuesta a volumen. Pues, si ya yo sé que mi paciente no es intolerante, pues de nada me va a servir luego saber si el paciente es respondedor o no, porque es que la intolerancia a volumen prima sobre la respuesta a volumen. En ese caso, si nos seguimos guiando por la respuesta a volumen, estaríamos haciendo pues lo tradicional que bien mencionaste, en donde reanimamos, y al final pues teníamos el acúmulo del desenlace negativo porque ya nos habíamos pasado después de la línea por no haberle prestado atención a la tolerancia. De acuerdo, por eso traigo esta diapositiva de nuevo, porque apoya mucho eso que tú dices y realmente, pues yo lo planteo mucho más como una evaluación integral, tanto de la una y la otra. Lo que sí está claro es, y creo que es un mensaje que quise dejar claro en la charla, no es la respuesta a volumen lo que debe dirigir nuestra decisión de administrar volumen, sino realmente esa certeza de que no vamos a hacer daño con ese volumen, así el paciente pudiese convertirlo de alguna forma en gasto. Por eso en aquellos pacientes que están ausentes en esta tabla, pues miren cómo enseguida la decisión es a no poner volumen cuando hay intolerancia y cuando hay tolerancia presente, pues son los que uno podría considerar, solo que aquel que tenga respuesta y tolerancia es el de expansión y aquel que tiene ausencia de respuesta y tiene tolerancia, pues es el que uno puede empezar ya las otras fases, muy probablemente la reanimación. De acuerdo. Muchísimas gracias, mi hermano. No sé qué más comentarios y preguntas tengan No, los me otros parece pares. muy excelente el aporte y los cuestionamientos que se hace el doctor Melquis Vuelva sobre el orden de las preguntas que yo debo hacerme enfrentado a un paciente crítico. Tal vez yo empezaría aquí con que obviamente la primera pregunta la cual debo abordar es si mi paciente requiere reanimación y luego de ello yo sigo pensando que la siguiente pregunta es si responde o no a volumen y luego si tolera o no. Obviamente la tolerancia va a determinar el uso de líquidos. Así el paciente responda a líquidos. Estamos de acuerdo con un paciente que no tolera líquidos, así responda, no debiera recibir líquidos. Eh, pero el cuestionamiento que me hago aquí, y yo no tengo la respuesta, es por qué siempre hemos comenzado emblemáticamente con líquidos como la primera herramienta para manejar un paciente que requiere reanimar cuando hay otras herramientas disponibles y yo no tengo claro si la respuesta es porque los líquidos son los menos deleterios para el paciente cuando se comparan con los vasoactivos, los inotrópicos o la sangre, que serían las herramientas que yo usaría para un paciente que requiere reanimación. Insisto, yo no tengo claro, eh, pero parecería que todos tenemos inmersos que la primera cosa que debemos pensar en un paciente que requiere reanimar son los líquidos. Y creería que eso no debiera ser así rutinariamente. Adelante, doctor Sotomayor. Buenos días, ¿cómo están? No, a mí estas charlas sí me gustan, que son bien
bien profunda. Felicitaciones al expositor. Qué condensación tan bacana de todo. Pero yo me quiero meter en camisas de once varas porque yo estoy escuchando al doctor Carmelo. Profesor, usted no te acuerdas de mí, si me ves no me reconoce porque me quedé calvo, pero yo siempre te escuchaba en Boca Grande y eso que acabas de decir es complejo porque eso plantea entonces que entiendo yo, ahí estaríamos, por ejemplo, en el contexto de sepsis, estarías poniendo a prueba toda la definición semántica, o sea, toda la definición de lo que era sepsis 3 porque es que esa es la cosa, ¿no? Hay trabajos en donde el doctor Ospina donde él plantea que empecemos la reanimación con vasoactivo, que la primera medida sea un vasoactivo temprano en el choque séptico, entendiendo que el problema no es el flujo, no es la entrega convexiva de oxígeno, sino la distribución de ese capilar o de esa microcirculación que tiene la incapacidad de aportar, entendiendo que de pronto el problema es la presión crítica de cierre, la waterfall, o sea, hay otras cosas y tienes toda la razón. Y entonces, basado en esa pregunta, y de pronto poniendo en duda que de pronto los líquidos son tan malos como un vasopresor temprano, yo te preguntaría a ti entonces, y con todo esto que dije, ¿cuál cree usted o cree usted que los líquidos, a pesar de que usted dude de ellos, en el principio, cree usted que los líquidos deberían ser primero, líquidos con vasopresor primero, y si de pronto ponerle líquido de tantos años ya que usted lleva haciendo esto, y no quiero decir que sea viejo, sino de tantos años que tiene de experiencia, ¿qué cree usted que sería como ese inicio de la respuesta? Hablando en séptico, porque pues, hablar de todos los choques es complicado, pero en séptico, que es donde yo me siento más falente. Y tú me has dado la respuesta. La pregunta parte por lo que empecé. Yo debo conocer cuál es el problema hemodinámico de mi paciente y tú has dado la respuesta del doctor Ospina Tascón. La respuesta es que el continente es el que está alterado y yo, si pretendo llenar el contenido, voy a sufrir y mi paciente va a pagar los platos rotos de ese intento frustrado de llenar el contenido. Y probablemente lo que tengo que es reducir el continente porque el problema es la vasoplegia y probablemente la primera intervención en ese escenario debiera ser el vasoactivo. Eh, Probablemente un buen monitoreo debiera ayudarme a mí a pensar en que muy frecuentemente tengo que hacer uso no de una sola herramienta inicial, sino de dos. Esto es probablemente que voy a tener que usar uso al mismo tiempo inicialmente de vasoactivos y de líquidos, conociendo muy bien lo que han esbozado tanto el doctor Solano como el doctor Vuelva. Así es que debo saber la respuesta, debo saber la tolerancia y debo medir cuándo comienza la sobrecarga para saber si voy con líquidos o si voy con vasoactivos o voy con los dos desde el principio. Esa sería mi respuesta, pero creo que la respuesta la diste tú mismo con el estudio del doctor Ospina Tascón, en que debo saber cómo está el continente. Sí, ante un estado de choque séptico, pues lo primero es evaluar cómo está esa precarga, pues básicamente de manera rápida, si es muy evidente, pues será evidente que va a ser la primera medida y más rápida y más fácil pues para comenzar a abordar ese paciente y garantizar por lo menos una precarga aceptable o un estado de volemia aceptable y seguido a eso y lo más temprano posible pensar en el vasopresor si no he podido resolver lo que motivó a hacerlo. No sé qué tanta relación puede haber esas complicaciones que vemos en la unidad de cuidados intensivos de pacientes que requirieron múltiples vasopresores y luego pues de muchos días salen del estado de choque y al final terminamos con unas isquemias críticas distales con amputaciones. No sé qué tanto impacto pudo haber tenido el no haber sido lo suficientemente precisos en el manejo de los líquidos al inicio, si lo garantizamos o no lo garantizamos. Sí, es que el problema con los líquidos es que hay que tener, y con los vasoactivos, es que hay que tener siempre un parámetro que nos mida hasta cuándo nosotros hasta qué dosis vamos a llegar, y si es mejor tener uno solo a dosis alta o tener dos vasopresores a dosis baja, y también
la cantidad de líquido, sobre todo las recientes publicaciones donde se demuestra que la congestión y el aumento de la presión intraabdominal pueden generar falla renal, con lo que nosotros sabemos que la falla renal es un marcador de mortalidad en términos de cuidados intensivos, y es por ello que tanto en el monitoreo para titular los líquidos y para evaluar la sobrecarga, incluso se están haciendo combinaciones como la que mostró el doctor Solano, en el cual combinamos Doppler de arteria renal con PVC, porque eso ha ayudado a que nosotros tengamos un parámetro de desreanimación mucho mejor que en comparación cuando utilizamos una sola herramienta. Es decir, debemos utilizar herramientas duales o las que tengamos disponible para la reanimación y para cuando iniciar el soporte vasoactivo, y también cuando detenernos, tenemos que tener herramientas para detenernos. Ojalá y fuese una herramienta que pudiéramos utilizar en todo el trayecto, como la ecografía, como lo demostró el doctor Solano, y eso apoyado con otras variables hemodinámicas que nos puedan dar apoyo para que desde el punto de vista, como dice Melqui, evitemos los efectos deleterios de los soportes vasoactivos. José, adelante. No, muchas gracias por la charla, muy buena la discusión. Es con respecto a la pregunta del doctor Sotomayor, y es una pregunta que uno se hace siempre si uno empieza con líquido, empieza con vasopresores. Obviamente no estamos saliendo digamos que el tema central, que es el tema de la respuesta a fluidos y la tolerancia, y bueno, en fin. Pero, o sea, se han tratado de determinar algunos parámetros. Ya de una publicación muy reciente, que eso ya lo propuso el doctor Tascón, de cuándo empezar rápidamente vasopresores en un paciente con shock séptico o escogerlos versus los líquidos. Pero hay una cosa muy cierta, es que la mayoría de los ensayos clínicos, todos los pacientes cuando entran a reanimación de shock séptico, entran aleatorizados con al menos 1 litro de cristaloides. O sea, todos esos pacientes siempre entran por lo regular con 1 litro de cristaloides, porque a la final sigue siendo el estándar of care del manejo inicial de un paciente que tiene shock séptico. O sea, quitarlos de ahí va a ser bastante complejo hasta que se pronuncian las directrices internacionales si quitarlo o no, pero todavía pertenece al estándar of care, o sea que toca hacer por lo menos el litro de cristaloides. Es el tema de la presión diastólica y de la presión de pulso, y salió muy recientemente una publicación donde los pacientes que tienen una presión diastólica con una presión de pulso, o sea, una presión diastólica baja, baja es menos de 50, y una presión de pulso amplia, más de 60, esos pacientes son más respondedores, o sea, se benefician más, perdón, de un inicio mucho más temprano de vasopresores comparado con los pacientes que tienen una diastólica baja y que tienen una presión de pulso estrecha. Entonces, es decir, que con el monitor yo podría guiarme sin tanto monitoreo invasivo a qué paciente yo tempranamente se me va a beneficiar más de apretar el vaso, decirlo de forma vulgar, que meterle volumen a ese paciente. Entonces, mire que se ha tratado como de descifrar o responder esa pregunta que usted se plantea de cuándo iniciar tempranamente un vasopresor versus seguir reanimando con líquidos para mejorar la presión arterial media de ese paciente. Excelente comentario, José. ¿Algún comentario adicional? Pues siendo las 7:03 de la mañana, damos por finalizada la sesión, y muchas gracias al doctor Solano por la excelente presentación, y también muchas gracias a todos los que participaron en la discusión. Muy provechoso, y los esperamos el próximo martes con una nueva conferencia. Gracias, buen día.